Un lugar apartado de los Alpes italianos guarda un secreto que ni la ciencia ni la historia han podido explicar. Figuras enigmáticas, talladas hace más de 8000 años, muestran seres que parecen venir de otro mundo, con trajes y armas fuera de su tiempo. No se trata de simples historias, sino de evidencias esculpidas en piedra que desafían todo lo que creíamos saber. Acompáñanos mientras desvelamos este enigma que sigue desconcertando a los expertos. ¿Son estos los primeros registros de una visita extraterrestre? Número 1. El misterio de Valcamonica. En un valle escondido en los Alpes centrales de Italia, conocido como Valcamonica, yace uno de los misterios más fascinantes de la historia antigua. Este lugar, aparentemente tranquilo y hermoso, guarda un enigma que ha desafiado la lógica durante milenios. Valcamonica, que se extiende por 90 kilómetros, no solo es famoso por su espectacular paisaje natural, sino también por las miles de inscripciones y grabados rupestres que decoran sus rocas, algunos de los cuales datan de hace más de 8000 años. Lo que comenzó como simples dibujos sobre la vida cotidiana de los antiguos habitantes del valle, se ha convertido en uno de los enigmas más intrigantes del mundo arqueológico. Imagínate un escenario ancestral, donde los habitantes del valle tallaban en las rocas imágenes que representaban cacerías, rituales religiosos y otros aspectos de su vida diaria. Sin embargo, entre estos grabados ordinarios, aparecieron unas figuras que desafiaban toda lógica. Estas figuras, a diferencia de las otras, representaban seres con cabezas inusualmente pequeñas, cuerpos extrañamente proporcionados, y lo más desconcertante, parecían llevar trajes espaciales. Sí, has leído bien, trajes espaciales, como si hubieran estado preparándose para una caminata lunar miles de años antes de que los humanos siquiera soñaran con el espacio exterior. Las figuras, talladas en las rocas, también parecían llevar herramientas o armas que no se parecían a nada que hubieran utilizado los antiguos habitantes del valle. Algunas teorías sugieren que estas armas o herramientas podrían haber sido representaciones simbólicas de algún tipo de poder o divinidad. Sin embargo, lo más fascinante es que algunos de estos grabados muestran líneas irradiando desde los cascos que estos seres parecen llevar, lo que ha llevado a algunos a teorizar sobre la posible presencia de antiguos astronautas en la Tierra. Estas líneas, que parecen representar algún tipo de luz o energía, son uno de los detalles más desconcertantes de los petroglifos de Valcamonica. Los arqueólogos durante años han intentado descifrar el significado de estas figuras, pero cada intento ha llevado a más preguntas que respuestas. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Por qué fueron representados de una manera tan diferente a los humanos y animales que también aparecen en los grabados? ¿Es posible que los antiguos habitantes de Valcamonica hayan sido testigos de algo que nosotros no podemos explicar con las herramientas de la ciencia moderna? A lo largo de los años, muchas teorías han surgido para explicar este misterio. Algunos creen que los grabados son simplemente el resultado de la imaginación de los artistas prehistóricos, que quizás querían representar algún tipo de ser mitológico o divino. Otros, sin embargo, se inclinan por teorías más esotéricas, sugiriendo que estos grabados son evidencia de visitas extraterrestres en tiempos antiguos. Esta última teoría ha ganado popularidad entre los aficionados a los misterios paranormales, que ven en los petroglifos de Valcamonica una prueba irrefutable de que no estamos solos en el universo, y que de hecho ya hemos sido visitados en el pasado. En los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, algunos investigadores alemanes, como Franz Altheim y Erika Trautmann, llegaron a proponer que estos grabados eran representaciones de una raza aria superior, utilizando los petroglifos como propaganda para el régimen nazi. Esta teoría, aunque fue descartada después de la guerra, muestra cómo incluso los enigmas arqueológicos pueden ser utilizados para fines ideológicos. Después de la guerra, los estudios sobre Valcamonica retomaron un enfoque más científico, y en 1979, la UNESCO reconoció el valor de estos grabados, declarando a Valcamonica como Patrimonio de la Humanidad. Una de las preguntas que más intriga a los investigadores es por qué algunas de estas figuras parecen llevar lo que hoy en día reconoceríamos como trajes espaciales. Estos trajes, completos con cascos y líneas que parecen irradiar luz, son representaciones tan inusuales para la época
que han llevado a algunos a especular sobre si los antiguos habitantes del valle tuvieron algún tipo de encuentro con seres de otro mundo. ¿Fueron estas figuras representaciones de seres que los antiguos habitantes consideraban dioses o fueron realmente visitantes de las estrellas? Esta pregunta sigue sin respuesta, y es una de las razones por las que Valcamonica continúa fascinando tanto a los arqueólogos como a los aficionados a los misterios. A medida que más y más grabados son descubiertos en el valle, el misterio se profundiza. Hasta ahora, se han catalogado más de 140.000 petroglifos en Valcamonica, pero los investigadores creen que podría haber hasta 300.000 grabados en total, esperando ser descubiertos. Estos grabados cubren un período de aproximadamente 8.000 años, lo que significa que los antiguos habitantes del valle continuaron tallando en las rocas durante milenios, dejando un legado que aún hoy no hemos logrado comprender completamente. Uno de los aspectos más intrigantes de este misterio es que no es exclusivo de Valcamonica. Petroglifos similares han sido descubiertos en otras partes del mundo, lo que lleva a algunos a preguntarse si estos grabados podrían ser parte de una narrativa más grande que aún no hemos descifrado. Desde América del Sur hasta Australia, se han encontrado figuras similares con trajes que parecen espaciales, lo que refuerza la teoría de que estos antiguos grabados podrían ser evidencia de visitas extraterrestres. Sea cual sea la verdad, lo que es indiscutible es que Valcamonica sigue siendo un lugar de asombro y misterio. Los petroglifos, con sus figuras inusuales y aparentemente fuera de lugar, continúan desafiando nuestra comprensión del pasado. Los arqueólogos pueden estudiar los grabados, teorizar sobre su significado, pero al final del día, la verdadera naturaleza de estas figuras extrañas sigue siendo un misterio, uno que probablemente continuará intrigando a las generaciones futuras. Así que, mientras las luces del sol se reflejan en las montañas de Valcamonica y los vientos susurran a través de los valles, el misterio de estos antiguos grabados persiste, aguardando a que alguien, en algún momento, logre desentrañar su verdadero significado. Número 2. La misteriosa transformación de Yusef al-Amin. El año era 1965 cuando la pacífica aldea de Yusef al-Amin, un agricultor de vida sencilla y modesta, se vio sacudida por un evento que dejaría una huella imborrable. Una mañana, sin advertencias ni señales previas, Yusef desapareció. No hubo ninguna pista, ni una huella que indicara hacia dónde se había ido. Su familia y los vecinos, angustiados, recorrieron los alrededores de la aldea buscando cualquier rastro del hombre, pero todo esfuerzo fue en vano. Parecía como si Yusef se hubiera desvanecido en el aire, dejando a su familia sumida en el desconcierto. Pasaron los días, luego las semanas, y finalmente los meses, sin que hubiera señales de Yusef. Su desaparición se convirtió en un doloroso misterio que poco a poco fue perdiendo protagonismo en la vida cotidiana de la aldea. Al cabo de los años, la gente ya no hablaba de él, la aldea volvió a su ritmo, y Yusef se convirtió en un recuerdo lejano, un nombre que, de vez en cuando, se mencionaba en los susurros de los más viejos. Sin embargo, lo que nadie pudo imaginar es que este caso, que había quedado en el olvido, estaba lejos de ser resuelto. Décadas más tarde, en un giro absolutamente inesperado, Yusef fue encontrado. Lo que debería haber sido un momento de alivio y alegría para su familia y amigos, se transformó en uno de los episodios más perturbadores de la historia moderna. Yusef estaba vivo, sí, pero no era el mismo hombre que había desaparecido tantos años antes. Su aspecto había cambiado de manera radical. Su piel estaba extrañamente estirada, y su rostro mostraba signos de haber sido sometido a procedimientos que ni siquiera sus propios familiares podían comprender. Su rostro, que alguna vez fue familiar para todos, ahora era casi irreconocible. Ni siquiera su esposa, quien había esperado su regreso durante años, podía reconocerlo por completo. El cuerpo de Yusef no solo mostraba signos de una transformación física extrema, sino que también exhibía cicatrices profundas y marcas que indicaban que había sido sometido a experimentos o procedimientos médicos desconocidos. No había envejecido de manera normal durante los años que estuvo desaparecido. Aunque había pasado décadas fuera de la aldea,
parecía haber sido suspendido en un tiempo extraño en el que su cuerpo no había sufrido los estragos del paso del tiempo como uno esperaría en un hombre de su edad. Su apariencia había cambiado tanto que no se le reconocía como el mismo Yusef que la comunidad recordaba. El misterio no solo residía en su transformación física. Su comportamiento había cambiado de manera igualmente desconcertante. El hombre que había sido una persona amable y habladora, ahora apenas pronunciaba palabra. Los pocos momentos en los que lograba hablar, sus palabras eran incoherentes, como si su mente hubiera sido alterada al igual que su cuerpo. Sus familiares notaron que se encontraba en un estado constante de confusión y miedo, y que parecía no tener memoria de lo que le había sucedido en las últimas décadas. Era como si Yusef hubiera sido arrancado de su propia vida y devuelto como una versión distorsionada de sí mismo. Las autoridades locales, al conocer el caso, comenzaron una investigación para tratar de entender qué le había sucedido durante todos esos años. Lo que descubrieron solo profundizó el misterio. En el lugar donde Yusef había sido encontrado, se hallaron documentos extraños escritos en lenguas desconocidas y símbolos que nadie en la región había visto antes. Estos hallazgos llevaron a las autoridades a considerar que quizás había una implicación internacional en su desaparición, pero no había ninguna pista clara de quién o qué podría estar detrás. Las teorías comenzaron a circular. Algunos creían que Yusef había sido víctima de experimentos gubernamentales secretos, mientras que otros pensaban que su secuestro podía estar relacionado con operaciones de espionaje clandestino. La teoría de los experimentos secretos ganó fuerza cuando los investigadores descubrieron que Yusef había sido sometido a tratamientos que parecían demasiado avanzados para la época. Sus cicatrices, aunque extrañas, mostraban signos de haber sido causadas por tecnología que no estaba al alcance de la medicina convencional. Además, los documentos encontrados cerca de él sugerían la posibilidad de que hubiera sido parte de algún tipo de programa experimental. No obstante, no había pruebas concluyentes que pudieran indicar con certeza quién había llevado a cabo estos experimentos, ni con qué propósito. Otra teoría, aunque más esotérica, sugería que Yusef podría haber sido víctima de un secuestro extraterrestre. La transformación radical de su cuerpo y mente, junto con la falta de envejecimiento normal, llevó a algunos a especular que podría haber sido abducido por seres de otro mundo. Si bien esta teoría era descartada por la mayoría de los investigadores oficiales, no faltaban aquellos que creían que los extraños símbolos y documentos encontrados en el lugar eran evidencia de contacto extraterrestre. A medida que pasaban los meses, el misterio de Yusef al-Amin comenzó a atraer la atención de investigadores y periodistas de todo el mundo. Su caso se convirtió en objeto de especulación en programas de televisión y documentales, y muchos expertos intentaron ofrecer su propia interpretación de lo que le había sucedido. Sin embargo, a pesar de los extensos esfuerzos por descifrar el misterio, nadie pudo ofrecer una explicación satisfactoria. Cada teoría, por más elaborada que fuera, dejaba más preguntas que respuestas. Para su familia, el regreso de Yusef no fue el final feliz que esperaban. Aunque físicamente había regresado, el hombre que conocían había desaparecido para siempre. Su esposa, que durante años había soñado con el momento en que Yusef volvería, ahora se encontraba viviendo con un extraño. Sus hijos, que eran pequeños cuando desapareció, ahora eran adultos, y tampoco podían reconocer al hombre que afirmaba ser su padre. La comunidad, que alguna vez lo había visto como uno de los suyos, ahora lo miraba con recelo y miedo. El misterio que rodeaba su desaparición y su transformación era demasiado para ellos, y Yusef fue aislado, viviendo el resto de sus días en soledad. A pesar de los esfuerzos continuos por investigar lo sucedido, el caso de Yusef al-Amin nunca fue resuelto por completo. Las autoridades cerraron la investigación después de varios años, alegando que no había suficiente evidencia para seguir adelante. Sin embargo, las preguntas permanecen. ¿Qué le sucedió a Yusef durante todos esos años? ¿Quién o qué lo había sometido a esos procedimientos? Y quizás lo más inquietante de todo, ¿por qué lo devolvieron? El caso de Yusef al-Amin sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes del siglo XX. Aunque su desaparición y eventual reaparición están documentadas,
La verdad detrás de lo que le sucedió nunca ha sido revelada. A lo largo de los años, han surgido numerosas teorías, pero ninguna ha logrado explicar por completo el enigma de su transformación. Yusef vivió el resto de su vida en un aislamiento autoimpuesto, rechazado por aquellos que alguna vez lo conocieron y amaron, hasta su fallecimiento años después. El legado de su historia es un recordatorio de que, a veces, la verdad puede ser más extraña que la ficción. Número 3. La leyenda del flautista de Hamelin. Hace más de 700 años, en la apacible ciudad de Hamelin, Alemania, se desató uno de los misterios más oscuros y perturbadores que la historia ha registrado. Era el año 1284, y la ciudad, aunque pequeña, enfrentaba una crisis que afectaba a cada hogar, una plaga de ratas. Los roedores invadían todo a su paso, devorando los alimentos, destrozando las reservas y extendiendo enfermedades. Los habitantes, desesperados, no sabían cómo enfrentarse a esta invasión, y cada intento por erradicar las ratas resultaba fallido. Los líderes de la ciudad, desesperados por encontrar una solución, prometieron una recompensa generosa a quien pudiera librar a Hamelin de la plaga. En medio de este caos, apareció un hombre misterioso. Vestido con un abrigo de colores brillantes, el forastero se presentó como flautista, asegurando que con el poder de su música podría salvar a la ciudad de las ratas. Aunque al principio los habitantes de Hamelin dudaron de él, su desesperación los llevó a aceptar su oferta. El flautista, con su instrumento en mano, comenzó a tocar una melodía que pronto resonó por toda la ciudad. Lo que ocurrió a continuación dejó a todos asombrados. Las ratas, una por una, salieron de sus escondites y comenzaron a seguir al flautista, hipnotizadas por la música. Sin detenerse, el flautista condujo a los roedores hacia el río Weser, donde todas se sumergieron y desaparecieron bajo las aguas. El pueblo estalló en júbilo. Por fin, Hamelin estaba libre de la plaga que los había asediado durante tanto tiempo. Sin embargo, la alegría pronto se convirtió en tensión cuando el flautista regresó para reclamar su recompensa. Los líderes de la ciudad, en un acto de mezquindad y traición, se negaron a pagarle la cantidad acordada, argumentando que lo que había hecho era demasiado sencillo para merecer tal suma. Furioso por la traición, el flautista les advirtió que lamentarían no haber cumplido con su promesa, pero los líderes de Hamelin lo ignoraron y lo despidieron de la ciudad sin darle lo que le correspondía. Lo que ocurrió después marcaría para siempre la historia de Hamelin. El 26 de julio de ese mismo año, el flautista regresó, pero esta vez su música no estaba dirigida a las ratas. Tocó una nueva melodía, una mucho más sombría y extraña. Al igual que las ratas, los niños de la ciudad comenzaron a seguirlo, hipnotizados por la música que fluía de su flauta. Sin que sus padres pudieran detenerlos, 130 niños marcharon detrás del flautista, quien los condujo fuera de la ciudad y hacia una cueva en una montaña cercana. Una vez que los niños entraron en la cueva, desaparecieron para siempre. Ninguno de ellos fue visto de nuevo. Este evento devastó a la ciudad. Las familias quedaron desoladas y los habitantes, consumidos por el remordimiento y el dolor, no podían entender qué había sucedido. La traición hacia el flautista había tenido consecuencias fatales y la ciudad quedó marcada por la desaparición de los niños. La leyenda del flautista de Hamelin ha perdurado a lo largo de los siglos, pero lo que la hace aún más inquietante es que no se trata solo de un cuento de hadas. Existen registros históricos que respaldan la desaparición de los niños de Hamelin, y aunque los detalles varían según la fuente, hay pruebas de que algo trágico ocurrió en 1284. Uno de los primeros registros sobre el suceso se encuentra en una inscripción en una casa antigua de Hamelin, que data del siglo XVI. La inscripción dice: en el año 1284, el día de San Juan y San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin fueron sacados de la ciudad por un flautista y desaparecieron para siempre. Este es uno de los pocos testimonios históricos que existen sobre la tragedia, pero su mera existencia ha llevado a muchos historiadores a preguntarse qué sucedió realmente en esa época. Con el paso del tiempo, muchas teorías han surgido para intentar explicar la desaparición de los niños. Una de las teorías más populares es que fueron víctimas de la peste negra.
una enfermedad devastadora que arrasó con Europa en la Edad Media. Según esta versión, las ratas que infestaron Hamelín no eran solo un problema de plaga, sino portadoras de la peste, y el flautista sería una representación de la muerte. Sin embargo, esta teoría tiene un problema. La peste negra no llegó a Europa hasta varias décadas después de la desaparición de los niños de Hamelín, lo que hace improbable que haya sido la causa. Otra teoría sugiere que los niños fueron reclutados para una cruzada infantil. En aquella época, las cruzadas hacia Tierra Santa eran comunes, y en más de una ocasión se organizaron cruzadas de niños, quienes eran llevados a luchar o a colonizar nuevas tierras. Según esta hipótesis, el flautista podría haber sido un agente reclutador que convenció a los niños de unirse a la causa. Esta explicación, aunque plausible, tampoco resuelve el misterio completamente, ya que no hay registros que confirmen que los niños fueron enviados a alguna cruzada en esa época. También hay quienes creen que el flautista representaba un ritual oscuro o un sacrificio pagano. En la Edad Media, las creencias paganas y los rituales secretos seguían siendo comunes en muchas regiones de Europa. Según esta teoría, los niños fueron llevados a un sacrificio en honor a alguna deidad o entidad desconocida. El flautista, en este caso, habría sido un chamán o líder espiritual encargado de llevar a cabo el ritual. Sin embargo, esta teoría carece de pruebas sólidas, y aunque resulta espeluznante, sigue siendo una especulación. Hoy en día, la ciudad de Hamelín no ha olvidado la trágica desaparición de los niños. Cada año, durante el equinoccio de primavera, se organiza una representación teatral de la leyenda del flautista. Los habitantes y turistas se congregan en el centro de la ciudad para presenciar la recreación de la historia que marcó a Hamelín para siempre. Aunque se ha convertido en una atracción turística, la representación es también un recordatorio sombrío de un evento que aún no tiene explicación. El flautista de Hamelín ha inspirado incontables adaptaciones a lo largo de los siglos, desde los relatos de los hermanos Grimm hasta películas, obras de teatro y programas de televisión. La leyenda ha trascendido fronteras y generaciones, convirtiéndose en una advertencia sobre las consecuencias de la traición y la codicia. Pero más allá del mito, la pregunta persiste: ¿qué ocurrió realmente en Hamelín? ¿Dónde llevaron al flautista los niños? ¿Fueron las ratas parte de un simple cuento o representaban algo más profundo? A lo largo de los siglos, el misterio de Hamelín ha resistido las investigaciones y las teorías. Los historiadores continúan buscando respuestas, pero la verdad sigue eludiéndonos. Mientras tanto, la leyenda del flautista sigue siendo una de las historias más inquietantes y fascinantes que la humanidad ha conocido. Es una historia que nos recuerda que hay eventos en la vida que desafían toda explicación y que a veces, los misterios más antiguos son los que más nos intrigan. El legado del flautista de Hamelín continúa vivo en las piedras de la ciudad, en las inscripciones históricas y en la memoria colectiva de sus habitantes. Y aunque los años han pasado, el eco de esa melodía oscura que hipnotizó a los niños de Hamelín sigue resonando, como un recordatorio de que algunos misterios jamás serán resueltos. Número 4. El enigma de Carolina Olsson, la bella durmiente de Suecia. Suecia, a finales del siglo XIX, vivía sus días tranquilos mientras el resto del mundo lidiaba con el caos de la modernidad en ascenso. Sin embargo, en un rincón remoto del país, algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que nadie hubiera imaginado. En una pequeña isla llamada Ogno, un misterio estaba por comenzar. Carolina Olsson, una joven de 14 años, entraría en un sueño profundo del que no despertaría durante 32 largos años. La historia de Carolina, apodada por muchos como la Bella Durmiente de Suecia, se convertiría en uno de los enigmas médicos más desconcertantes que el mundo haya conocido. Lo que sucedió durante esos años es un misterio que desafía la ciencia y la lógica hasta el día de hoy. Todo comenzó una mañana fría de febrero de 1876, cuando Carolina regresaba a su casa tras cruzar un río helado. La isla de Ogno, aislada del resto de Suecia, vivía de la pesca y la agricultura, y Carolina, como muchas otras chicas de su edad, llevaba una vida sencilla. Sin embargo, ese día fue diferente. Al llegar a casa, Carolina empezó a quejarse de un intenso dolor de muelas, algo que al principio no preocupó demasiado a su familia.
Como era costumbre en la época, los problemas menores se solucionaban con remedios caseros, y sus padres pensaron que un poco de descanso aliviaría el dolor. Esa noche, Carolina se fue a dormir, y lo que parecía ser un simple descanso se transformó en un letargo profundo del que no despertaría durante más de 3 décadas. El primer día, su familia pensó que tal vez estaba agotada, y le dieron tiempo para recuperarse. No obstante, cuando pasó un segundo día y luego un tercero, la preocupación comenzó a invadir el hogar de los Olson. Carolina no despertaba. Al intentar levantarla, notaron que su respiración era normal, pero no respondía a ningún estímulo. Desesperados, los padres recurrieron a todo tipo de remedios caseros. Le aplicaron compresas frías y calientes, la pincharon con agujas e incluso recurrieron a métodos más drásticos, como el uso de fuego para intentar despertarla. Nada funcionaba. A medida que pasaban los días y las semanas, la desesperación se apoderó de la familia. La pequeña Carolina no mostraba signos de mejoría, y el miedo a que algo sobrenatural estuviera ocurriendo comenzó a extenderse en el hogar. En aquella época, en una región tan remota, la creencia en lo sobrenatural era fuerte. No era raro que en momentos de desesperación se atribuyeran los eventos extraños a la brujería o a maleficios. Algunos en la isla llegaron a sugerir que Carolina podría estar bajo el influjo de algún hechizo, ya que nada explicaba su profundo sueño. Sin acceso a una atención médica adecuada, la familia hizo lo que pudo para mantenerla con vida. Carolina no despertaba, pero seguía respirando, por lo que cada día le daban 2 vasos de leche con azúcar para alimentarla. Milagrosamente, su cuerpo parecía responder a esa dieta mínima, y aunque estaba en cama durante días, semanas, meses y finalmente años, su cuerpo no mostraba los signos típicos del deterioro que uno esperaría en alguien que no se movía. Sus uñas y su cabello apenas crecían, y su piel conservaba una apariencia juvenil. Era como si el tiempo se hubiera detenido para Carolina. 6 años después de que Carolina cayera en su sueño, la familia, con pocas esperanzas, decidió llevarla a un hospital en Ascorosheme. Fue entonces cuando su caso empezó a atraer la atención de los médicos, quienes no podían explicar cómo una joven que llevaba tanto tiempo dormida no presentaba signos graves de desnutrición ni de deterioro físico. Intentaron todo tipo de tratamientos, incluido el uso de electroshock, que en esa época era un método radical, pero nada funcionó. Los médicos estaban desconcertados. Algunos diagnosticaron a Carolina con demencia paralítica, una enfermedad que afectaba la mente y el cuerpo, pero ese diagnóstico no explicaba el misterio de su letargo prolongado ni la ausencia de deterioro físico. Mientras tanto, los años continuaron pasando. Las estaciones cambiaban, la isla se adaptaba a los nuevos tiempos, pero Carolina permanecía inmóvil en su cama, en el mismo estado en el que había caído años antes. Durante ese tiempo, algunos miembros de su familia fallecieron, y otros, incluidos sus hermanos, crecieron y formaron sus propias vidas. A lo largo de esos 32 años, la familia tuvo que contratar a una cuidadora para que se encargara de Carolina, quien notó algo particularmente curioso. A pesar de los años, Carolina no parecía envejecer de manera natural. Su cabello no crecía, su piel no mostraba signos de envejecimiento, y su cuerpo permanecía en el mismo estado que cuando cayó en su sueño a los 14 años. Lo más extraño de todo es que Carolina, aunque no despertaba, a veces se movía. En algunas ocasiones, murmuraba cosas ininteligibles en sueños, y en otras parecía sufrir pesadillas. En algunas noches, su cuidadora la vio sonámbula, moviéndose sin despertar del todo. Este fenómeno, que aún hoy desconcierta a los médicos, hizo que muchos especularan sobre si Carolina realmente estaba dormida o si su mente estaba atrapada en algún tipo de trance profundo. Todo cambió el 3 de abril de 1908. Después de 32 años de profundo letargo, Carolina simplemente despertó. Sin aviso, sin un evento extraordinario que la llevara a abrir los ojos, simplemente se sentó en su cama y comenzó a llorar. La cuidadora, atónita, no supo qué hacer al principio. ¿Cómo podría ser que una mujer que había dormido durante más de 3 décadas despertara como si nada? La noticia del despertar de Carolina se extendió rápidamente por toda la isla y luego por el resto de Suecia.
Cuando su familia llegó para verla, Carolina no los reconoció de inmediato. Sus hermanos, ahora adultos, eran para ella completos desconocidos. Recordaba vagamente algunos sueños y pesadillas, pero no tenía memoria de lo que había sucedido durante los años que estuvo dormida. Los médicos que la examinaron quedaron asombrados al ver que Carolina, aunque había estado en cama durante tanto tiempo, no presentaba signos de atrofia muscular ni de deterioro mental. Su apariencia era la de una mujer mucho más joven de lo que realmente era, como si el tiempo hubiera pasado de manera diferente para ella. A lo largo de los años siguientes, la historia de Carolina Olson se convirtió en un tema de fascinación en toda Europa. Los médicos intentaron explicar su caso, pero ninguna teoría parecía ser suficiente. Algunos sugirieron que Carolina podría haber sufrido una versión extrema del síndrome de Kleine-Levin, una rara enfermedad que causa episodios prolongados de sueño, pero incluso esa teoría no podía explicar cómo había sobrevivido durante tanto tiempo con tan poca alimentación y sin deterioro físico. Otros pensaban que podría haber sido un caso de catalepsia o algún tipo de trance profundo, pero la verdad es que nadie tenía una explicación clara. Carolina vivió el resto de sus días de manera relativamente normal. Aunque no volvió a experimentar episodios de sueño prolongado, su historia siguió siendo un tema de conversación en la comunidad médica y entre los curiosos que querían entender qué había sucedido durante esos años. Falleció en 1950, a la edad de 88 años, llevando consigo el secreto de su misterioso letargo. Hasta el día de hoy, el caso de Carolina Olson sigue siendo un enigma sin resolver. Su historia plantea preguntas que desafían nuestra comprensión de la medicina y de lo que es posible para el cuerpo humano. ¿Cómo logró sobrevivir durante tanto tiempo sin despertar? ¿Qué le causó entrar en ese profundo sueño? ¿Cómo es posible que no haya envejecido de manera normal? Estas preguntas probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva, pero lo que es seguro es que la historia de Carolina Olson, la bella durmiente de Suecia, seguirá fascinando a generaciones futuras.